Las cosas como son. Bueno, querido. ¿Lleno que el primer podcast? Parce, baila, sí. lleno de errores, así que... Obvio, no importa. Lo importante aquí es que podamos llegar a ustedes con un mensaje de transformación y con factos. Vamos a decir las cosas como son. Sí, porque estoy mamado de... Compañero, no nos hemos Cuéntemelo. presentado. ¿Quién es Davis? Bueno, Cuénteles Davis. a ellos. Davis. Bueno, no me llamo Davis. Es como un pronombre, un apodo que me pusieron en la iglesia. Yo me llamo David Araujo. El pastor de la iglesia, desde que yo llegué, como que me dijo siempre David. Entonces ahí me cambiaron como me lo pronunciaban. Davis, Babies. Sí, jodían con el nombre. Sí. En ese momento, no, pues me dijeron Davis en una y me quedó gustando. Así que también como lo tomé para mí. Bueno, soy básicamente una persona muy empática por naturaleza, debido a mis experiencias, cómo han sido mis circunstancias desde pequeño. Desde pequeño siempre sentí que Dios estaba conmigo, aunque no creyera mucho en las iglesias, siempre sentí que Dios estaba conmigo. Ese pensamiento donde, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Entonces como que sentir eso de que Dios estaba conmigo y ya ser más consciente a una edad más adulta, más grande, ¿sí? Fue muy bonito porque siempre Dios estuvo conmigo. También soy seguidor de Jesús, ya bautizado y toda la cuestión en Inspiration, entonces ha sido mi casa. He tenido, yo creo que como todos, mis altibajos, mis caídas, mis levantadas, y bueno, acá estamos y la idea es seguir en pie, seguir llevando el mensaje a los más jóvenes, porque ha sido un sentir no solo mío, sino creo que es suyo, y se ha venido fortaleciendo como ese propósito hacia los jóvenes y a las nuevas generaciones. Estoy en el proceso de mi mejor versión, de ser alguien que en verdad las personas, o bueno, yo refleje el carácter de Cristo, ¿sí? Quiero que las demás personas vean que Dios transforma mi vida y que también puede transformar la vida de los demás. O sea, es una cosa que... Su corazón, Claro, la pasión. sí, la pasión o sea, por eso. generar esa energía que uno como que no, vamos a cambiar, aunque tenga derrotas, caídas, seguir ahí, porque si me echo para atrás, baila, ¿sí? Entonces la idea es, lo que siempre he tenido es mucha mentalidad de ser muy aprendizaje empíricamente, de leer la palabra. Nunca había leído la palabra en un inicio cuando empecé en los caminos de Dios, sino ya hasta este año, como que empezaron el tema de leer la palabra en comunión, ¿sí? Okay. Entonces de ese proceso, ha sido muy bonito porque, o sea, llevar como ese orden también, no sé si has visto YouVersion y esas cosas, entonces Sí, hacemos claro. un plan a nivel de iglesia y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito empezar como a conocer más de la palabra, a saber qué era lo que pasaba, ¿sí? Entonces, por ese Entender lado, todo ese contexto. sí, Es súper entonces, interesante. por ese lado de mi mejor versión, quiero llevarla a las personas y que conozcan más de Cristo. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, y aprender a escucharlo es la mejor opción que podemos tener, ¿no? No ignorarlo, todas esas cuestiones. Y nada, una persona que ha aprendido mucho empíricamente, entonces he venido estudiando de marketing, de redes sociales, todos los medios digitales, he aprendido cómo a diseñar en programas de Adobe empíricamente, entonces sé muchos conceptos y actualmente estoy terminando un tecnólogo de gestión de mercados. Entonces, por ese lado, apenas ingresé como a esa tercera oportunidad que me di de intentar entrar a Al este programa. Al Sena. ¿Quién Al Sena. falla al Sena? Sí, entonces fueron 3 intentos y la tercera fue la vencida. Primero, Aunque yo creo que, parce, usted terminó en lo que debería terminar. Sí. Porque yo también hice muchos intentos en el Sena y nunca se me dio, pero terminé lo que debía terminar en el Sena. Y lo que sí quería en ese momento, que pensé que era lo que Dios tenía para mi vida, no era. Y gracias a Dios, parce, o sea, menos mal entró a lo que tenía que ser. sí, por ese lado, o sea, si no es esta, primero intenté en cocina y no pasé. Bueno, sí pasé como 1 o 2 filtros. Y el segundo fue en algo de producción, en medios audiovisuales, imagínense.
Entonces Sí, como que no, ¿y cómo no pasé? Y ya la tercera fue gestión de mercados y de ahí para todo lo que vi, pasé derechito, sin ninguna traba y todos los temas que veía, como que yo ya tenía mucha idea de lo que se veía, entonces como que sí me apasionaba más ir a las clases, toda la cuestión, entonces como que reforzaba eso aprendido. Y por mi lado básicamente sería eso, estoy sirviendo mucho en mi iglesia, en el Ministerio de Creativos, todo lo de redes sociales, toda la creación de contenido y ahí vamos, enfocado en Dios y en llevar más palabra a las personas. Y bueno, no solo me va a quedar en yo, solo en David, ¿no? Preséntese, su merced también. Su mercedcito, las juventudes, creo que conectamos mucho con eso. Bueno, Truman es igual mi seudónimo, lo tomé, varios que me han preguntado que de dónde Truman, pues hoy van a saber. Yo lo tomé de la película del show de Truman precisamente, esa película la vi en un momento de mi vida que estaba como muy paranoico, como muy en este tema de, uy, parce, estamos en el sistema y esto es la Matrix y nos tienen controlados. Y como que ver lo que hizo Truman era como el tipo vio la Matrix, la reconoció, la desenmascaró y salió de ella. Y dije, va, Truman, tú y yo tenemos muchas cosas en común, entonces como que ahí me quedó sonando el Truman. Cuando estuve como en el mundo, si yo soy del mundo, soy re mundano. Pero si me meto en las cosas de Dios, soy re cristiano, remetido, reparado, claro. Y cero hipocresía en cuanto frío a... o caliente. Ya. Obviamente pues uno tiene sus errores, sus dificultades, sus luchas con Dios que poco a poco las va superando, pero estoy al 100% en lo que sea que esté. Entonces dije, bueno, démosle un sentido a Truman ahora que estoy yendo a la iglesia, porque ese seudónimo lo tomé para hacer hip hop, yo hago música desde el 2016. Y dije como Truman es como true, que es la palabra que traduce verdad al inglés, y man pues el hombre, y quién es el hombre hecho verdad, el camino, la verdad y la vida, pues Jesús. Entonces fue como, bueno, sí, si yo quiero ser como Jesús, pues también tengo que tener algo de él, y Truman es el hombre de la verdad, y mi misión es decir la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea impopular, aunque sea confrontante, aunque sea dolorosa, pero la verdad nos hace libres, y es como esa visión y como ese foco. Entonces Truman es esa persona que va tras los pasos de Jesús, tratando de hacer lo mismo que él y desenmascarando lo que la gente dice que es él, pero que no es él, porque si nos remitimos a las escrituras, que a veces lo complicamos. Yo creo que Jesús y sus discípulos no andaban pensando, ¿y será que eso está bien o será que eso está mal? Ellos en el camino lo iban investigando y Dios les iba hablando, Jesús les iba hablando, no, vea, pagar impuestos, hay que hacerlo, hay que trabajar, soy carpintero. Todas las cosas que hacía Jesús, yo creo que eran conversaciones que tenían los discípulos y Jesús sabía lo que ellos pensaban y decía, hoy voy a hablarles de esto. Entonces como que seguir a Jesús así, tener estas conversaciones y que luego diga el Señor, no querido, estás equivocado, que diga, sí, correcto, pero siempre por la palabra y por los pasos que dio Jesús, es como el objetivo. Soy 100% protestante, o sea, yo tengo una mentalidad revolucionaria. Yo participé en las marchas cuando pasó todo esto del gobierno, hasta cuando me hice consciente contra qué me estaba rebelando y que no estaba planteando una revolución, sino una rebelión. O sea, y la rebelión no tiene nada que ver con Dios. Creo que el concepto de revolución lo tenía tergiversado. Yo pensaba que revolución era en 2021 salir y protestar en contra del gobierno Duque y decir, no, es que Duque está haciendo las cosas mal y el gobierno, y realmente no fue para lo que Dios nos llamó, porque nuestras armas y nuestra guerra no es física, sino espiritual. Entonces creo que el Señor como que me hizo entender que no era la manera, pero siempre hubo en mi corazón como, parce, las cosas están mal y hay que hacer algo. No nos podemos quedar sentados simplemente viendo cómo las cosas están mal y no tomar una iniciativa de cambio. Y tampoco ser de los que se quedan detrás de una pantalla, porque es que detrás de una pantalla todos son opinólogos, todos tienen la razón según su punto de vista y defienden a capa de espada su razón. Pero a la hora de sentarse, de hablar, de plantear una propuesta, de ya hacer algo más serio y que sí le genere una confrontación real, como lo que estamos haciendo hoy, ahí ya es otra cosa. Ya estamos pasando de ser
espectadores como los que van al partido y están desde las tribunas y estamos entrando a la cancha a poner piel en el juego. Y creo que eso es lo que Dios espera de nosotros y creo que eso es una revolución. Eso sí es una revolución. Entonces 100% protestante, pero también 100%... yo creo que en otra vida, si no hubiera estudiado producción de medios audiovisuales, que es a lo que me dedico, es mi trabajo, mi profesión y también el arte que me gusta hacer, pero si no hubiera sido eso, yo creo que hubiera sido... político. Yo creo que me hubiera metido en el tema de la psicología, porque también me gusta mucho el comportamiento humano, porque somos lo que somos, porque hacemos lo que hacemos. Claro. O la filosofía. Y de hecho esta mañana pensando como, bueno, parce, ¿será que eso sí tiene como una relación, la filosofía y el cristianismo o la religión? Entonces estaba como dándole vueltas a ese pensamiento y llegué a un autor que me gustó mucho, que lo leí esta mañana, no lo conocía, Santo Tomás de Aquino, un revolucionario 100% cristiano que usó la filosofía para plantear un límite entre la razón y la fe. Sí. Entonces el tipo decía, la filosofía para los cristianos nos acerca a Dios porque nos lleva hasta el límite de la razón, hasta la frontera entre la razón y la fe. Hasta aquí me lleva la filosofía y de aquí para allá yo necesito a Dios. Entonces, porque lo hemos divorciado. Y yo no estaba de acuerdo, yo decía, parce, yo puedo ser cristiano y el hecho de que yo estudie filosofía no quiere decir que entonces que no yo me voy a ir en contra de Dios, claro. Sino que al contrario, llevar la razón hasta los límites me va a hacer entender que ese límite me limita también mi forma de pensar, pero que Dios me rompe ese límite. Entonces, cuando yo puedo ir más allá, pues mi pensamiento va mucho más profundo y me permite llegar a conclusiones más poderosas, a no limitarme a este plano terrenal, sino que hacer cosas más profundas. Entonces, eso me pareció muy chévere, Santo Tomás de Aquino, tenemos que hablar de él. Y eso, y mi misión, pues nada, yo hago música y yo trato como de mostrar que las cosas no son como parecen. Esa es como una frase que me define mucho a mí, las cosas no son como parecen. Mi misión ha sido esa, hablar de mis sentimientos, de mi relación con Dios, pero también de cómo esa relación con Dios me lleva a necesariamente tener que hacer algo por el mundo. Sí. Ese es Truman. Bueno, ya presentándonos un poco, nos conocen un poquito más como lo que somos, ¿sí? Y porque, bueno, profundizando más no solo en nosotros, sino en este proyecto de por qué Cristo Factos. ¿Por qué Cristo Factos? ¿Por qué cree que empezamos Cristo Factos? Uy, porque yo creo que Jesús tenía muy buenas frases. Y las frases de Jesús no eran solamente frases, sino que eran hechos comprobables. Y eso en nuestro lenguaje juvenil, eso es un facto. O sea, cuando a uno le dicen factos es como... Una realidad. Parce, como una le dijo verdad. Algo que usted no puede... O sea, contra eso usted no puede hacer nada. Sí. Porque eso es lo que es, ya. La verdad. Sí, buscando ese nombre, bueno, ¿cómo? ¿Qué le ponemos? ¿Qué queremos que suene? ¿A qué mensaje queremos llevar con el nombre? ¿No? Algo que sea relevante y que sea fácil de pronunciar. Y que salió así, ¿no? O sea, fue como lo primero que se le ocurrió y yo, parce, sí. Yo Cristo Factos, así de la nada. Y uy, sí, como que nos empezamos a analizar y no, sí, quedó Cristo Factos. Buenísimo. Entonces fue una berraquera encontrar ese nombre, de la nada. Bueno, básicamente aquí vamos a rajar, ¿no? Vamos a rajar de la religiosidad, de las cosas que estamos como... Hay un estereotipo de la realidad del cristianismo, de las personas que con el escuchar solo Dios se pone tenso el ambiente, entonces primordialmente eso, ¿no? Cambiar el enfoque de las personas tradicionales, llegar a las personas más jóvenes y que no sientan que es como obligado, ¿sí? O sea, que sea de corazón. Sí, claro, y además porque la religiosidad yo siento que le ha dañado la vida a mucha gente. O sea, hay muchos jóvenes ahorita, digamos que empezando por nosotros, que nos han condenado. Yo creo que usted por su cabello largo, en algún momento alguien le habrá dicho como, parce, pero ¿usted qué? ¿Usted es cristiano? Sí. Raro. Y ese tipo de cosas como que
genera una presión innecesaria en los jóvenes. Entonces uno llega y, por ejemplo, llega el joven tatuado y piensan que lo van a criticar. Solo se ve la fachada, ¿no? Se ve como lo que se vende primero, ¿no? La imagen. Entonces como que solo se fijan en eso y no conocen primero a las personas, ni tampoco cómo son, qué vivencias han tenido, cómo ha sido su niñez, ¿sí? O sea, no profundizan más en las personas, sino en lo primero que se fijan. Entonces, eso es algo que se tiene que cambiar la mentalidad y creo que tiene que ser así, ¿no? No solo en el ámbito cristiano, sino en todo. O sea, en todo. Además que Jesús, cuando vino aquí, vino a enfrentarse a un sistema, y no solamente se enfrentó al sistema de gobierno de turno, que era el sistema romano y su imperio y cómo acaparaban todo, sino que también vino a enfrentarse al sistema religioso. Siendo Jesús, vino a decirnos que la religiosidad estaba mal. Uy, sí. Pero adoptamos esas costumbres y creo que hemos olvidado que los religiosos fueron los que mataron a Jesús. Fueron los que le dijeron al pueblo, crucifíquenlo. Entonces, pienso que la religiosidad y la religión, la más ortodoxa y la más purista, ha condenado a mucha gente y la ha mandado al infierno, y Dios no se ha agradado de eso. Aunque es una verdad incómoda de decirlo, porque estamos acostumbrados a que todo lo tapemos y todo sea bonito, porque los cristianos son el estándar más alto de moralidad de la sociedad. También tenemos que decir que hay cosas que están mal y que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hemos hecho como cristianos, porque también hemos caído en eso. Sí, eso es verdad. Algo que estábamos hablando hace unos días, previo al inicio de este podcast, y era que me asombraba mucho leer la Biblia, y en la parte donde Jesús llegaba al templo y empezaba a destruir todo el montaje que habían hecho en el templo, ¿no? Lo habían vuelto un mercado, y cuando llega Jesús como a defender eso, como a dar muestra de qué era lo malo que estaban haciendo en la época, me explotó la cabeza, porque, claro, llegar a ese punto donde, ¡pum!, bota todo. Y yo creo que para la gente fue como, a Jesús se le salió lo humano, pero aún en esa humanidad de salir y destruir todo lo que estaban haciendo, porque la gente dice como, no, es que se fue contra la gente y no se supone que él es el que los ayuda y tal. Fue como un celo santo, o sea, él dijo como el celo de tu casa me consume, o sea, es como, no me puedo aguantar las ganas que me da de destruir todo esto que no se estaba haciendo para lo que había sido destinado, que era para la adoración a Dios, sino que ya era un mercado. De cuenta la plaza del mercado acá del Restrepo, así gente para aquí, gente para allá, por allá. Sí, entonces como que Jesús dijo, ¿no? Y siendo Jesús, dijo, a mí no me interesa lo que la gente me diga. Entonces pensamos como que, bueno, nosotros quiénes somos para no seguir su ejemplo si somos sus seguidores, somos sus discípulos. Él lo hizo y pues nosotros también queremos hacerlo, pues no vamos a ir a destruir un lugar, vamos a destruir una forma de pensar. Un pensamiento, a restaurar esas ideas que se tenían. Y estábamos buscando muchos sinónimos de renovación mental, de cambiar el pensamiento, y uno se da cuenta que entre tanto buscar y buscar, creo que no solo es ver a los demás, sino es mirarse uno también, ¿no? Entonces no mirar la viga en el ojo ajeno, sino en uno. Entonces, la propia, claro. Porque si empezamos a mirar para afuera, somos los primeros religiosos, parce. Sí, y este podcast es para eso, no solo es para llevarles un mensaje a ustedes de cambio, de transformación, sino también nosotros acá vamos a estar aprendiendo, vamos a estar trayendo invitados que de verdad nos sirvan a nosotros y les sirva a ustedes, que lleven una idea y lleven una frase, una palabra que en verdad los edifique, los transforme, y todo eso en general queremos lograr con Cristofactos. Y que todo sea bíblico, que la idea no sea, porque el lema de Cristofactos no solamente es que son factos, sino es que son datos, no solo opiniones. Entonces, aquí van a haber muchas personas que vamos a invitar. Ya por ahí estamos conspirando algunas cositas chéveres, entonces la idea es que esas personas que también son personas de influencia y que tienen mucho por decir,
denle en el clavo con esto, porque queremos ser muy incisivos con esto. Y creo que ese fue el motivo por el que nació Cristofactos. Ya ahondando en cómo fue que nos conocimos, fue una locura porque fue de la nada. Esas diosidencias que no sé si a la mayoría les ha pasado, pues en mi caso sí me han pasado muchas y Cristofactos se dio así. Inició un sábado, un día lluvioso. En mi iglesia donde asisto había grupos live, son como reuniones de personas con edades similares, gustos afines y nada, entonces estaba llegando a la iglesia en mi bicicleta, yo me movilizo mucho en bicicleta y estaba lloviendo, entonces no tengo impermeable, no me gusta llevar impermeable, entonces mi sombrillita en la izquierda y la cicla. Entonces iba llegando a la iglesia y hay como un escampadero, como una carpita a la entrada de la iglesia. Y recuerdo que estaba Truman ahí escampando, ahí en una esquina. Y yo llegué... Con una bolsita ahí en la cabeza, una bolsita esas de coac. Sí, entonces yo sin chaqueta, todo calentano. Y yo, este man, ¿qué? Cuando le dije, no, ¿quiere entrar? Y el man, ¿de una? Y yo, bueno. Yo sí, me voy a exponer al secuestro, yo sin miedo al éxito. Sí, entonces... La verdad, paréntesis, yo siempre había querido entrar a esa iglesia a verla por dentro porque había visto fotos de la página de Instagram y se ve un lugar muy bonito. Yo venía de mi iglesia. Sí, entró, las chicas que estaban ahí, había un grupo de postres en la entrada. No, que si era mi amigo, que si lo conocía, y yo, no, ni idea quién será, pero pues lo hice entrar. Creo que también tenemos que aprender como a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? En cualquier momento nos pone personas y situaciones donde no podemos ignorarlo, porque si lo ignoramos de lo que nos ponga en el corazón para hacer, después nos vamos a estar arrepintiendo de las cosas que no hicimos. Y eso es primordial. Eso es lo que he venido enseñando como tal en los grupos live que manejo. Ingresamos, me ayuda a acomodar como tal mi ambiente para el grupo. Y empezamos, llegó otro muchacho también que se llama Charlie, y que entonces preciso los tres, solo medios audiovisuales, entonces como que empezamos a hablar de redes, de edición, de cámaras, de negocios, de empresa, entonces como que compaginamos muy bien los tres, y nada, en ese momento empezamos a jugar, muy malo, de verdad, demasiado malo. Yo voy a estar a la iglesia a orar. Sí, seguro que tiene un pasado. Entonces... Vea que a mí me causó mucha curiosidad la forma en cómo usted me entró, porque, parce, de verdad, estoy seguro que nadie de las personas que estaba ahí me hubiera entrado. Dios pone muchas personas, muchas situaciones para responder de una vez. O sea, si uno no responde en el momento indicado, uno se va a lamentar. Como que, uy, Dios, no hice lo que tú me pedías en ese momento. Entonces ha sido así, desde ayudar a personas de la calle, ayudar a alguien que esté en un mal momento, dar dinero, cosas así. Y en ese momento preciso Truman llegó ahí, entonces fue muy, muy, muy chistoso cómo fue que nos conocimos y nada, la palabra inclusive también era para él, no solo la mía, que daba en el grupo, sino que adicionalmente teníamos un grupo de jóvenes a las 6 de la tarde, no, a las 6:30. Entonces se quedó y toda la charla Dios me habló a mi corazón y yo dije, claro, entendí por qué llegué hasta aquí y no, fue bien especial, o sea, yo toda la tarde estuve como, bueno, parce, yo tenía la de frío, parce, yo quería irme para mi casa, pero yo dije, bueno, Señor, si tú me trajiste aquí para algo, pues algo, o tú me quieres enseñar o vas a usarme a mí para enseñarle a otro. Entonces continúo, terminó el grupo de conexión, 6:30, hicimos una actividad, salimos. Y ya a la salida, pues, ¿qué? Vamos a comer una empanadita, por ahí cerquita a la iglesia, nos pusimos a hablar, y entonces como que empezamos a entender como, parce, yo creo que nos hayamos encontrado no es de gratis, no es como, parce, sí, coincidí en la entrada de su iglesia y usted me entró, sino que tal vez Dios dijo, bueno, este lo voy a poner aquí a este lado, y este lo va a poner acá a este lado, lo va a sumar un montón de situaciones para que se encuentren, porque ahí tiene que nacer algo. Sí, entonces vuelve y juega lo que decías ahorita, esa sensibilidad del Espíritu Santo de, bueno, listo, estamos para qué vamos a hacer y cuánto tiempo vamos a dejar pasar, porque
yo creo que estar sentados aquí es como de verdad un paso de fe, de panas es un paso de fe. Veníamos como charlando y hablando de qué materializamos, qué podemos emprender. Si él mantiene su empresa de medios audiovisuales y toda la cuestión, pero pues yo sentía que sí podía aportarle en gran manera en su proyecto, pero algo que nos uniera más, ¿sí? Y no solo por el ámbito laboral, sino para que pues, lleváramos el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a poner a inventar? ¿Qué mensaje estamos teniendo en mente los dos? Y nada, de la nada como que, no, ¿será que se lo digo o no se lo digo? No, pues, ¿qué tal le parece si montamos un podcast? Si hacemos un podcast. Y cuando escuché la respuesta, yo, no, Dios, esto es tuyo, esto es tuyo. Y que al día de hoy que estamos grabando este podcast, llevamos 15 días de conocidos. Sí, nada. Entonces es como, los límites los ponemos nosotros, Dios se encarga de hacer las cosas, en el camino seguro nos vamos a conocer mucho más haciendo este proyecto, pero siempre con esa mentalidad de parce, vamos a trabajar por algo y vamos a hacerlo crecer y creerle a Dios. Sí, parce. Creerle a Dios. Para mí no era una petición de oración, Señor, quiero hacer un podcast, pero Él sabía que yo tenía en mi pensamiento constantemente, me gustan los podcasts, me gustaría hablar, me gustaría sentarme acá enfrente de una cámara, aunque intimida un poco, pero pues ya lo sabemos manejar, estando detrás mucho tiempo, uno sabe qué decirle a la persona para que saque lo mejor de sí. Entonces ahorita yo estoy acá como, mientras me ven tomando el tecito y yo estoy haciéndome mi terapia. Y de las charlas que hemos tenido como organizando el podcast, en una de ellas sí nos programamos y toda la cuestión, hablamos de qué queríamos como empezar a implementar, qué estrategias, como qué temas íbamos a hablar, qué concepto, principios, valores, bueno, muchas cosas que queríamos hacerlo bien estructurado, tener un esqueleto bien organizado. Y yo creo que el enemigo también pone mucho lo que le mencionaba de momentos o situaciones donde quiere como hacernos retroceder, hacernos que no hagamos las cosas para Dios, sino que no, o sea, perezoso, indisciplinado, procrastinador, muchas cosas. Entonces, preciso salimos de una charla y un señor se nos acercó de una manera muy misteriosa. Un habitante de calle. Sí. Y complejo. Yo me sentí un poquito tenso porque estábamos hablando de Dios y el tipo entró de una manera muy... Yo lo sentí en forma de burla. Sí, como muy sarcástica al tema de Dios, como lo que ustedes creen. Digamos que en el momento como que no supe darle manejo, pero pues tú tienes más experiencia que yo en ese tema. Una de las experiencias así más que sentí que no, esto es de Dios. Llegué a un restaurante y preciso yo voy entrando al restaurante y tengo ese sentir de, va a llegar un habitante de calle, lo va a hacer sentar en su mesa y va a hablar con él. Fue así literal, tuve ese sentir, ese pensamiento, yo me siento así todo nervioso, todo ansioso, pedí lo que iba a comer, estoy comiendo, empiezo a comer, cuando vuelvo el señor así entra yo, Dios mío, sí era cierto. Sí, parce, fue muy loco porque estaba tan concentrado en ese sentir y yo, ay Dios mío, como que sí, va a llegar, cuando llega el, uy, Dios mío, yo no. Entonces todos como que le hacían mala cara, así, como que lo esquivaban, como que nada que ver. No, yo lo primero que hice fue levantarme y no, siga, siéntese. Llamé al mesero, le dije, pida lo que quiera. Y fue tan bonito ese momento porque que yo hiciera ese acto, no solo hizo que yo le respondiera al Espíritu Santo con esa solicitud, sino que el ambiente cambió. O sea, no solo yo fui el que respondí, sino como que los meseros también respondieron a lo que yo había hecho. Se rompió la tensión que genera una persona inesperada. Sí, y más que todo con los trabajadores de ahí, que empezaron, o sea, como que apenas llegó el plato, le sirvieron un barcabón de comida. Y sí fue muy bonito porque me di cuenta de que Dios obra de maneras muy misteriosas y tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo porque ¿para qué estamos, no? Entonces, y ese día también Dios usó a un habitante de calle, o sea, como la misma situación, para hacernos sentir como el enemigo no está contento con lo que estamos haciendo. Exacto. Y hay que ser consciente que tenemos un enemigo y que el enemigo se nos va a oponer a lo que vamos a hacer. Y aún así hay que salir adelante. Por eso decía, pasos de fe. O sea, yo creo que
Habla una vez con un amigo que es empresario, él trabaja en política y él me decía, algo que me gusta mucho de los cristianos, él conoce a Dios pero no es cristiano, pero me decía, algo que me gusta mucho de los cristianos es que esa gente le tiene fe hasta lo que todo el mundo ya le perdió la fe. O sea, en ellos siempre hay una esperanza de que algo sorprendente puede pasar y muchas veces esa energía hace que pase. Y hace que la gente que perdió la fe en un proyecto, en una persona, luego cambie su manera de pensar y diga, parce, sí puede pasar. Y es con ese tipo de energía de los cristianos, el paso de fe. Pero también hay que ser consciente que pues también hay que ser cauteloso de que nos estamos enfrentando a un enemigo que no está contento con lo que hacemos y menos que algo que ha metido en la iglesia, que se ha disfrazado de algo bueno como la religiosidad, pero que es un instrumento de Satanás para sacarnos de la iglesia o ni siquiera para evitarnos llegar a los pies de Cristo. Entonces como que ser conscientes de eso es ya desenmascarar algo que estaba oculto y eso nos pone en la mira. La misión que tenemos con este podcast, más allá de solamente sentarnos aquí a dialogar, es como, punto 1, desmantelar la religiosidad. O sea, ese es nuestro enemigo número 1. Punto número 2, las nuevas generaciones. Romper ese paradigma de las nuevas generaciones de esa incomodidad que genera cuando hablamos de Dios. Demasiado. Yo creo que usted lo ha vivido, estudiando, reacios, claro. La gente, uno apenas nombra a Jesús, nombra a Dios, la conversación se pone tensa, se pone incómoda, ni siquiera cuando se tocan temas sexuales, se pone tan incómoda como cuando se habla de Dios, o sea, es como que todo el sistema, las redes sociales, las ideologías se han encargado de sembrar un odio hacia Dios que ha llevado a la gente a que eso sea algo innombrable. Sí, como en el ejército, yo presté servicio y por uno pagan todos, así que igual, en el cristianismo es igual, si un cristiano la embarra, ya quedan marcados todos y las personas no son conscientes de que somos humanos. Somos carne, somos personas y cometemos nuestros errores, ¿sí? Y bueno, se han dañado muchos corazones, muchos pensamientos con el actuar de las personas cristianas que dicen ir a iglesias, de predicar, cosas así. Entonces como que por unos pocos todos estemos tachados de no, esos cristianos, o sea... Y Dios, porque la emprenden contra claro, Dios. Sí, entonces como que se cierran y lo que decías... Se pone tenso el ambiente y no logramos como que... a mí me pasó eso, estudiando en el SENA, empezando como que siempre decían, no, es que esos cristianos. Y uno ahí, no, Dios mío, o sea, me daban como... He tenido también ese pensamiento en algún momento de, no, voy a defender a Cristo, ¿sí? Voy a empezar a buscar más. Pero también me reveló Dios, a través de una prédica, que Dios no necesitan que lo defiendan. Él mismito puede defenderse solo, ya sean por situaciones, personas, que confronte a cada una de esas personas de las formas más inesperadas, de esas diosidencias de las que hablábamos. Entonces, como apenas aprendí eso, me relajé, me enfoqué más en él y en llevar su mensaje. Entonces, por ese lado... Y que nuestras vidas son el mensaje. Hay una frase que yo tengo pegada en mi habitación chiquitica, la leo todos los días y dice... tienes que salir todos los días preparado porque tal vez la única oportunidad que una persona tenga de leer la Biblia sea a través de tu vida. A través de nosotros. Entonces nuestra manera de actuar es la mejor forma de predicar, pero la gente dice, no, es que la manera de predicar es salir y decirte, mira, es que Juan 3:16 dice esto, ¿sí? Es que el Señor murió por ti para que tengas una vida maravillosa, para que tu vida sea cambiada completamente y todo te empiece a salir bien. Y eso es mentira. O sea, hay una parte cierta, pero hay una parte que es mentira. ¿Cuál es la parte mentira? Que todo te va a salir bien. Sí, sí, las cosas pueden salir bien, pero no todo va a salir bien, porque seguimos siendo humanos y nosotros no tenemos una predisposición a pensar lo que Dios quiere. Nosotros tenemos una predisposición a hacer nuestra voluntad y someterse a la voluntad de Dios. Es que hay cosas que no salen como yo quiero, pero salen como Dios quiere y eso es bueno, pero para mí entenderlo no es tan bueno. Entonces para mí no me están saliendo las cosas mal, cuando realmente Dios está diciendo tranquilo, espere tantico, todo bien, dele paz, dele pausa.
Calmación. Controle de pecho. Entonces, te estaba diciendo que tengo acá en la mente el tema de la religión porque nos han vendido que Dios nos ofrece que todas las cosas van a ser bien. Y es una forma de vender a Jesús como si fuera un producto. Uno de un producto solo habla lo bueno, Sí. nunca lo malo. Entonces, mostrar a Jesús como un producto es, no sé, una manera muy baja de decirle a una persona, cómpreme la idea. Y Jesús no necesita eso. Jesús puede hacer un milagro en tu vida que te cambie la noche a la mañana, lo que nos ha pasado a nosotros. Una cosa, una situación que parte nuestra vida en dos, igual que como hizo con la historia. Sí. Antes de Cristo, después de Cristo. Lo que veníamos hablando, de que cambiar el pensamiento de las personas a través de Cristo Factos, ese es nuestro pensamiento, de lograr llegar a más generaciones y a los rincones que menos no lo esperábamos. Han puesto, yo creo que, bueno, en mi vida, han puesto muchas personas, inclusive lesbianas, gays, personas de la calle, personas que en verdad necesitan un mensaje y que no todo el mundo es capaz de hacérsele al lado, darle comida, darles una palabra que en verdad se sientan amados, algo que no todo el mundo hace, ¿sí? Algo que no todo el mundo está dispuesto como a acercarse, a tener ese compromiso en verdad de llevarles la palabra sin juzgar, sin criticar, sin ser ofensivos de cierta manera, como la mayoría de personas lo hacen, y nada, ser como hablamos, con factos. Con factos. Y Jesús lo hizo así, o sea, tenemos la concepción de que Jesús se sentaba a hablar solamente con la santidad de Israel, y no, Jesús iba y se sentaba a hablar con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los religiosos, con los romanos, con todos esos los sentó en su mesa, comió con ellos, les enseñó de la palabra, y la palabra se encargó solita de hacer su tarea en la vida de ellos. Pero era con ese tipo de gente. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros para rechazar la gente que Jesús mismo vino y amó y a las que le dedicó su tiempo? Sí, si nosotros somos sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo. Sí, tenemos que hacer lo que nadie hace. Y bueno, acá vamos a tener muchos invitados donde van a haber preguntas profundas, preguntas donde en verdad confronten no solo a los invitados sino a nosotros también en qué tenemos que sanar, qué tenemos que conocer. Y bueno, sí, hay la posibilidad de invitar muchos pastores, personas que nadie crea que vamos a invitar, entonces es como lo que queremos hacer con Cristo Factos y llegar a más personas. Así que bienvenidos, este es nuestro podcast y vamos para adelante con Truman. ¿Cómo te encuentran a ti en redes? El Instagram, el_Davis, con doble S al final. Ok, y a mí me pueden encontrar como Miguel el Truman. Y bueno, Davis, nos despedimos en este hermoso lugar. En este lindo spot, en este lindo restaurante que también fue por una diosidencia, acá el muchacho dio con el lugar. Vine un día aquí a comer, suelo frecuentar este lugar porque me parece que es un lugar muy tranquilo en donde puede uno venir a tomarse un cafecito, a hacer un coworking, traer su portátil, sentarse a hacer un grupo de trabajo, o si uno está, no sé, en mood más tranquilo, venir, leerse un librito, sentarse aquí, escuchar música tranqui, o sea, el espacio es muy acogedor. Hay 2 sedes de este sitio que se llama Veraca, que es un café, aquí en la transversal 38, esperen, ya les doy la dirección. O bueno, les vamos a colocar la dirección aquí abajito para que ustedes puedan acercarse, venir a este bonito lugar. Está a una cuadra del Centro Mayor. Sí, cerquita. Y hay una nueva sede que están inaugurando en el norte, entonces aquí les vamos a dejar la dirección para que ustedes vayan a las redes sociales, para que vayan y los sigan. Muchas gracias a Veraca, a este espacio tan bonito. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando podcasts muy seguido. Tal vez estamos empezando en diciembre para terminar el año bien y empezarlo bien. Hacer un buen branding, organizar bien nuestra marca y bueno, mostrarles lo que queremos lograr con ustedes. Lo más importante es el mensaje. No somos nosotros, es el mensaje. Quédense con eso. Bueno, gente, hasta aquí. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Bendiciones.